Buenos días, tardes o noches. Agradecería tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. Número 1. La casa donde no debía entrar. Nunca pensé que mi vida iba a quedar marcada por aquella decisión tan simple de aceptar la invitación de un amigo a cuidar una casa antigua mientras él viajaba. Todo comenzó una tarde de lluvia. Yo estaba sin trabajo y con mucho tiempo libre, y esa propuesta sonaba como una manera fácil de ganar algo de dinero. La casa estaba en las afueras del pueblo, en un camino de tierra flanqueado por árboles tan altos que parecía que el cielo se escondía detrás de ellos. Desde el primer instante en que la vi sentí un peso extraño en el pecho, como si las paredes ocultaran algo que preferían mantener en silencio. No era solo una sensación, era un presentimiento, pero lo ignoré porque el cansancio y la necesidad me ganaron. Al entrar, lo primero que noté fue el olor. Era un aroma a humedad mezclado con polvo viejo, como si nadie hubiera abierto esas ventanas en décadas. Las tablas del suelo crujían con cada paso, y el eco rebotaba en las paredes desnudas que mostraban manchas oscuras difíciles de identificar. Me dieron un manojo de llaves oxidadas y un par de instrucciones simples: vigilar que nadie entrara, encender algunas luces al caer la noche, y nada más. Pero lo que mi amigo no me dijo era que esa casa guardaba secretos que no podían ser vigilados, sino soportados. La primera noche fue tranquila, aunque cada sonido me hacía saltar. El viento golpeaba las contraventanas, y las ramas de los árboles rozaban los cristales produciendo chirridos que parecían lamentos. Traté de dormir en una de las habitaciones del segundo piso, pero la cama estaba cubierta por una sábana áspera y polvorienta que olía a encierro. Me envolví en mi chaqueta y, apenas cerré los ojos, escuché el crujir de pasos en el pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero se repitieron, lentos, pesados, como si alguien se arrastrara con dificultad. Abrí la puerta con rapidez y no vi nada, solo el corredor iluminado por la luz amarillenta de un foco parpadeante. Regresé a la habitación, convencido de que era el cansancio. Pero mientras intentaba convencerme, la puerta se cerró sola con un golpe seco que heló mi sangre. A partir de esa noche las cosas fueron en aumento. Escuchaba murmullos en las habitaciones vacías, voces apagadas que parecían conversar entre sí, como si la casa tuviera habitantes invisibles que ignoraban mi presencia. Los espejos, aunque cubiertos por mantas, reflejaban destellos que no correspondían con la luz real. Una madrugada, bajé a la cocina buscando agua y encontré todas las sillas volteadas sobre la mesa, alineadas como si alguien hubiera querido darme un mensaje. No recuerdo haberlas tocado, y la certeza de que algo actuaba en la casa sin que yo lo viera me hizo temblar. Lo peor no era ver objetos movidos, sino sentir que algo me observaba constantemente, desde las esquinas más oscuras. Traté de distraerme con libros que encontré en la biblioteca polvorienta, pero sus páginas estaban llenas de anotaciones a mano, símbolos extraños y frases tachadas que no tenían sentido. Cada noche, los símbolos parecían repetirse en mis sueños: círculos incompletos, figuras semejantes a ojos que me miraban sin pestañear, y palabras que se grababan en mi mente como si alguien las susurrara en otro idioma. Despertaba sudando, con la sensación de que había alguien más en la habitación conmigo. A veces incluso sentía el colchón hundirse a mi lado, como si un cuerpo invisible se acomodara cerca. El tiempo dentro de la casa empezó a sentirse diferente. Había momentos en que las horas parecían volar y otros en que cada minuto se estiraba como una tortura interminable. El reloj de péndulo en la sala se detenía sin razón, y cuando volvía a funcionar lo hacía con un ritmo irregular, como un corazón enfermo que late sin orden. Cada amanecer era un alivio, pero cada anochecer se convertía en una condena. Empecé a perder la noción de cuántos días llevaba allí. La soledad, mezclada con la constante presencia de algo que no podía ver, me estaba quebrando lentamente. Una tarde, mientras exploraba el sótano, descubrí un baúl cerrado con candado. La curiosidad pudo más que el miedo, y logré abrirlo con una de las llaves oxidadas. Dentro había fotografías en blanco y negro de personas desconocidas. Algunas estaban borrosas, otras tenían los rostros rayados con fuerza, como si alguien hubiera querido borrar su identidad. Lo más inquietante fue reconocer que en una de las fotos aparecía la fachada de la misma casa, con un grupo de personas frente a ella. No los conocía, pero al mirarlos más de cerca sentí que me observaban, que sus ojos seguían mi movimiento incluso dentro de la imagen. Cerré el baúl de golpe, pero desde entonces comencé a escuchar pasos descendiendo al sótano cada noche, como si alguien buscara lo que yo había visto. La casa no solo jugaba con mis sentidos, también parecía alimentarse de mi miedo. Las sombras en las paredes ya no eran simples formas,
se alargaban y torcían como si tuvieran vida propia. A veces creía ver manos extendiéndose hacia mí, dedos oscuros rozando el aire a centímetros de mi piel. En más de una ocasión sentí un aliento frío en la nuca, un susurro que no entendía, pero que me erizaba cada pelo del cuerpo. Trataba de mantenerme firme, de recordar que solo era un encargo temporal, pero la casa no me dejaba escapar de su influencia. El clímax llegó una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas con furia y los relámpagos iluminaban cada rincón con destellos plateados. Yo estaba en la sala, temblando, cuando escuché claramente cómo alguien caminaba en el piso superior. No eran pasos dispersos, era un recorrido firme de una habitación a otra, de un extremo al otro. Tomé una linterna y subí decidido a enfrentarlo. Pero cuando abrí la puerta de la habitación principal, la linterna se apagó sola y quedé a oscuras. Sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si alguien invisible me empujara hacia abajo. No podía moverme ni gritar, y entonces vi, en el reflejo del espejo cubierto por polvo, una silueta detrás de mí, alta, deformada, sin rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los rasgos. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí la figura había desaparecido, pero la presión en mis hombros se mantuvo hasta que caí de rodillas. Desde aquella noche ya no pude diferenciar entre lo real y lo imaginario. La casa me hablaba con crujidos, con voces en los rincones, con objetos que se movían solos. Intenté salir, pero cada vez que llegaba a la puerta principal las cerraduras no cedían, como si alguien las mantuviera trabadas desde dentro. Llegué a golpear los cristales de las ventanas, pero se volvían opacos, imposibles de romper. La casa no quería dejarme ir, y cada día que pasaba sentía que me absorbía más y más. Mis pensamientos ya no eran míos, soñaba con pasillos interminables, con escaleras que nunca terminaban, y siempre había ojos observándome, cientos de ellos, ocultos en cada pared. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que acepté aquel trabajo. Mi reflejo en el espejo ya no parece mío, a veces sonríe cuando yo no lo hago. Los relojes están detenidos, las velas se encienden solas, y en las noches el colchón sigue hundiéndose a mi lado aunque no haya nadie visible. La casa se convirtió en una prisión silenciosa, y yo en su guardián involuntario. Cada vez que cierro los ojos, escucho un murmullo que se repite sin cesar: no entres, nunca debiste entrar. Pero ya es tarde, estoy atrapado. Y lo peor es que siento que, en el fondo, una parte de mí ya pertenece a esta casa. Número 2. El hospital abandonado. Desde hace años trabajo como guardia nocturno, y aunque no soy un hombre miedoso, lo que me sucedió en el hospital abandonado cambió mi manera de ver la realidad. Todo comenzó cuando me ofrecieron un turno especial, vigilar por unas semanas las instalaciones de un hospital viejo que había cerrado sus puertas hacía décadas. El gobierno había decidido demolerlo y necesitaban asegurarse de que no entraran vándalos ni curiosos. La paga era buena, y pensé que pasar noches enteras entre paredes vacías sería sencillo. Me equivoqué. El edificio se alzaba como un gigante gris a las afueras de la ciudad. Su fachada estaba cubierta de grietas, las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y el silencio alrededor era tan pesado que ni los insectos se atrevían a acercarse. La primera noche entré con linterna en mano, recorriendo los pasillos largos y estrechos. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como a óxido mezclado con algo rancio. Cada paso que daba resonaba en un eco interminable, devolviéndome la sensación de no estar solo. Me instalé en lo que había sido la recepción. Coloqué mi silla frente al viejo mostrador, una lámpara de batería y una libreta para anotar cualquier cosa extraña. Traté de convencerme de que todo estaba bajo control, pero a medida que avanzaban las horas empecé a notar pequeños detalles que no tenían explicación. Una puerta al final del pasillo que yo había dejado cerrada apareció abierta, con un leve rechinar que me heló la sangre. Una camilla, que estaba arrinconada en la esquina, apareció en medio del corredor, como si alguien la hubiera empujado mientras yo parpadeaba. Los relojes del lugar estaban detenidos, pero escuchaba sus tic-tac en rincones donde no había ninguno. La segunda noche fue peor. Apenas me senté, escuché un golpe seco proveniente del piso superior. Subí las escaleras despacio, con la linterna iluminando los muros desconchados. Al llegar al pasillo, vi las puertas de las antiguas habitaciones de pacientes. Todas cerradas, excepto una que oscilaba suavemente como si alguien la acabara de empujar. Entré, y lo primero que noté fue que el aire allí era más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Había una silla de ruedas oxidada en el centro, y sin razón aparente, empezó a girar lentamente sobre sí misma, hasta detenerse apuntando hacia la ventana. Corrí de inmediato, con el corazón desbocado,
convencido de que aquello no podía ser real. A medida que pasaban los días, las cosas se intensificaban. Comencé a escuchar murmullos en los pasillos, voces apagadas que parecían conversar, aunque nunca entendía lo que decían. Una noche, mientras recorría el ala de pediatría, vi luces titilando en las habitaciones, como si las lámparas funcionaran a pesar de estar desconectadas hacía años. Me acerqué a una de las puertas y sentí que algo se movía dentro. Al asomarme, vi pequeñas huellas en el polvo del suelo, huellas de pies descalzos que se dirigían hacia la pared y desaparecían allí, como si alguien hubiera atravesado el muro. Sentí un escalofrío recorrerme entero y me obligué a retroceder sin mirar atrás. No dormía bien durante el día, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con pasillos interminables llenos de camas vacías. En los sueños escuchaba un llanto que nunca se detenía, un llanto infantil que se mezclaba con el rechinar de camillas. Despertaba empapado en sudor, convencido de que los sueños eran una extensión del hospital, una forma más de atraparme. Y al regresar en la noche, todo estaba exactamente como lo había soñado, como si el lugar se alimentara de mis miedos para darles forma. En el quinto turno, algo cambió. Mientras hacía mi ronda habitual por el sótano, donde estaban las antiguas salas de máquinas, descubrí un pasillo que no recordaba haber visto antes. Era estrecho, con ladrillos húmedos, y al final había una puerta metálica oxidada. Intenté abrirla, y aunque estaba trabada, con esfuerzo cedió. Dentro encontré una sala pequeña iluminada por un foco que titilaba débilmente, lo cual era imposible porque no había electricidad. En el centro había camillas alineadas, cubiertas con sábanas amarillentas. Sentí un impulso extraño de levantar una de ellas, pero me contuve. En cambio, escuché un sonido detrás de mí, pasos suaves, como si alguien descalzo caminara por el suelo húmedo. Me giré rápido, pero no vi nada. Aún así, el aire estaba cargado de una presencia invisible que parecía rodearme. A partir de esa noche, el hospital empezó a cambiar a mis ojos. Los pasillos parecían más largos, las puertas me llevaban a lugares distintos a los que conocía, y a veces, al girar en una esquina, me encontraba en secciones que ya había pasado minutos antes, como si estuviera atrapado en un laberinto. Una vez intenté salir antes de que terminara mi turno, pero al llegar a la puerta principal, los candados estaban cerrados por fuera, cosa imposible porque yo mismo los había abierto al entrar. Fue como si el hospital hubiera decidido que no podía irme. Una madrugada, mientras intentaba mantenerme despierto, escuché un ruido detrás del mostrador. Me acerqué y vi papeles regados por el suelo. Eran expedientes médicos, con nombres, fechas y anotaciones. Lo extraño fue que uno de los expedientes llevaba mi nombre, con detalles de mi vida que nunca había compartido con nadie, mi fecha de nacimiento, mis enfermedades de niño, incluso mi dirección actual. El documento estaba escrito con una caligrafía temblorosa, como si alguien lo hubiera hecho deprisa. Lo solté de inmediato, pero al parpadear ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Desde entonces no pude sacudirme la idea de que el hospital me conocía, que me observaba y me estaba incorporando a sus secretos. Las últimas noches se volvieron insoportables. Las voces eran más claras, algunas me llamaban por mi nombre. Las camillas se deslizaban solas por los pasillos, y en las ventanas aparecían siluetas que desaparecían cuando me acercaba. Empecé a notar que mi reflejo en los vidrios no siempre se movía al mismo tiempo que yo. A veces tardaba unos segundos en imitarme, y otras veces simplemente sonreía mientras yo mantenía el rostro serio. La realidad y la alucinación ya no tenían fronteras claras. Lo más perturbador ocurrió en mi última guardia. La noche estaba en calma, demasiado calma, y mientras recorría la planta baja escuché un coro de voces que provenía del ala de cirugía. Eran voces suaves, como si cantaran una melodía infantil, pero al acercarme el sonido se volvió más áspero, más caótico. Abrí la puerta y la sala estaba vacía, aunque las lámparas parpadeaban. Sentí una ráfaga de aire frío y vi que todas las camillas se habían alineado en círculo, con los colchones hundidos como si alguien invisible estuviera acostado en cada una. En el centro del círculo había un espejo grande, viejo, cubierto de manchas. Y allí, en el reflejo, vi mi figura de pie rodeada por docenas de siluetas oscuras que no estaban en la sala real. Se movían lentamente, acercándose a mí, extendiendo brazos que nunca llegaban a tocarme. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, todo había vuelto a la normalidad. El espejo estaba solo, y las camillas en su lugar original. Pero desde ese momento supe que había quedado marcado. Número 3. La señal en la radio. Siempre me gustó la radio. Desde niño pasaba horas girando el dial,
buscando estaciones escondidas, voces lejanas, melodías que parecían surgir de otro mundo. Ya de adulto, trabajaba como técnico en una emisora pequeña del pueblo, y a veces, durante los turnos nocturnos, jugaba a sintonizar frecuencias raras, aquellas que supuestamente estaban vacías. Nunca pensé que en una de esas noches iba a encontrar algo que cambiaría mi vida, algo que aún hoy me sigue acompañando cada vez que el silencio es demasiado largo. Era un martes, pasada la medianoche. La programación de la emisora ya había terminado, y yo me quedé ajustando algunos equipos viejos en la cabina. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, y el sonido constante de las gotas me hacía sentir aislado del mundo. Por puro aburrimiento encendí una radio antigua que teníamos guardada y comencé a mover el dial, deteniéndome en cada interferencia. Al principio solo eran chasquidos, ruidos blancos, fragmentos de conversaciones cortadas. Pero de pronto, en una frecuencia sin nombre, apareció una señal extraña. Era una voz lejana, grave, casi susurrante, que repetía una secuencia de números. La transmisión no era continua, a veces se interrumpía con estática, pero siempre volvía, como si no quisiera dejarse perder. La voz decía, 7, 4, 2, 9, 7, 4, 2, 9. Al escucharlo sentí un escalofrío recorrerme. No tenía sentido, pero la repetición era hipnótica. Grabé unos minutos con la consola y, al reproducirlos, noté algo más. Detrás de los números había un murmullo, casi imperceptible, como si varias voces hablaran al mismo tiempo en un idioma desconocido. Subí el volumen y el murmullo se transformó en un coro caótico que me erizó la piel. Bajé de inmediato, temiendo que explotaran los parlantes, pero lo que más me asustó fue que la radio, incluso apagada, seguía emitiendo un leve zumbido. A la noche siguiente volví a intentarlo. Busqué la misma frecuencia, y allí estaba otra vez, la voz de los números, idéntica, imperturbable. Pero esta vez, después de unos segundos, cambió. En lugar de números, comenzó a pronunciar mi nombre. Lo repitió con calma, como si alguien estuviera al otro lado de la radio observándome. Me quedé inmóvil, con los dedos helados sobre el dial. Pensé que era una coincidencia, una interferencia absurda, pero no, la voz volvió a decirlo, una y otra vez, más clara cada vez. No dormí esa noche, y cuando salí del trabajo, tenía la sensación de que el viento llevaba mi nombre arrastrado entre susurros. Comencé a obsesionarme. Grababa horas de aquella señal, intentando descifrar algún patrón. Algunos números se repetían en secuencias imposibles, que parecían coordenadas o fechas. Revisé mapas, calendarios, pero nada coincidía. A veces, entre la estática, aparecían sonidos que parecían golpes, pasos, respiraciones. En una ocasión, juraría que escuché mi propia voz, distorsionada, hablando frases que jamás había dicho. Como si alguien, en algún lugar, estuviera imitando mi identidad a través de la frecuencia. La radio no tardó en invadir mi vida fuera del trabajo. Llevé un pequeño receptor a mi casa, y la señal seguía allí, incluso más fuerte. Mi familia me decía que era mi imaginación, que estaba escuchando simple ruido. Pero yo sabía que no era así. Una noche, mientras cenaba, el radio encendido en la sala comenzó a sonar solo, aunque nadie lo había tocado. La voz pronunció mi nombre con tal claridad que los cubiertos cayeron de mis manos. Corrí a apagarlo, pero el zumbido persistía, como si la señal no necesitara electricidad para llegar a mí. Lo más extraño comenzó después. Cada vez que me acercaba a espejos o superficies reflectantes, notaba algo fuera de lugar. Mi reflejo parecía moverse con un ligero retraso, y a veces, cuando el radio repetía números o palabras, mi reflejo abría la boca como si también hablara. Una noche, la radio comenzó a emitir risas infantiles, y mi reflejo en el cristal de la ventana sonrió aunque yo permanecía serio. Desde entonces comprendí que aquello no era solo una transmisión lejana, era una conexión, una puerta abierta entre mi mundo y algo que estaba al otro lado. Intenté alejarme de la radio, guardarla, incluso dejar de trabajar en la emisora, pero era inútil. La señal me encontraba donde fuera. En el transporte público, escuchaba el zumbido en los audífonos de otros pasajeros. En la calle, los postes de luz chisporroteaban con un ritmo idéntico al de los números repetidos. Una madrugada, mientras caminaba hacia mi casa, una farola parpadeó y, en su crujido eléctrico, escuché la misma secuencia, 7, 4, 2, 9. Era como si la frecuencia hubiera traspasado el límite de los aparatos y se hubiese instalado en la realidad misma. Mi obsesión se convirtió en terror cuando descubrí que no era el único. Una vez, en un foro de radioaficionados en Internet,
encontré mensajes de personas de distintas partes del mundo describiendo la misma señal, la misma voz, las mismas secuencias. Algunos decían haber perdido la noción del tiempo, otros aseguraban que habían visto figuras en sus casas después de sintonizarla. Y todos coincidían en algo: una vez que escuchas la señal, nunca puedes dejar de oírla. Te sigue, se mete en tus sueños, en tus pensamientos, hasta confundirte por completo. Las noches dejaron de ser mías. Cerraba los ojos y me encontraba en habitaciones desconocidas, iluminadas por luces rojas, con radios antiguos en cada esquina. En esos sueños, las voces eran más claras, me daban instrucciones incomprensibles, me mostraban símbolos que no podía recordar al despertar. Lo único que quedaba grabado era la sensación de estar vigilado, rodeado por presencias invisibles que se acercaban demasiado. Con el tiempo, la señal dejó de limitarse a la radio. Empezó a manifestarse en mi teléfono, en la televisión, incluso en conversaciones casuales. Una vez, mientras un desconocido me preguntaba la hora en la calle, noté que entre sus palabras susurró los mismos números, como si la frecuencia hablara a través de él. Otras veces eran los relojes, que marcaban siempre la misma hora cuando escuchaba el zumbido. Era como si la realidad misma se contaminara poco a poco. Lo más perturbador ocurrió hace unas semanas. Estaba en mi habitación, de madrugada, con la radio apagada, cuando el silencio se rompió. No fue la señal, ni los números. Fue mi propia voz, susurrando desde la esquina oscura de la habitación. Dijo exactamente lo que yo estaba pensando en ese momento, como si alguien hubiera leído mi mente y lo repitiera con un eco retorcido. Encendí la luz y no había nadie, pero el radio, sin estar conectado, parpadeaba como si tuviera corriente. Comprendí que la señal ya no necesitaba aparatos, estaba dentro de mí. Ahora vivo con la certeza de que soy parte de algo más grande, una red de voces y frecuencias que se extienden más allá de lo que entendemos. A veces me sorprendo a mí mismo murmurando los números sin darme cuenta, como si estuviera transmitiendo desde mi propio cuerpo. He cubierto los espejos, he apagado todos los aparatos, pero no sirve de nada. En el silencio más absoluto, la voz sigue allí, llamándome, repitiendo mi nombre, esperando que responda. Y aunque intento resistirme, siento que cada día me acerco más a contestar. Terminé el turno con el corazón latiendo como un tambor y juré no volver jamás. Sin embargo, cada vez que intento dormir, escucho el eco de camillas rodando por el pasillo de mi mente, y el reflejo en el espejo de mi habitación a veces tarda en moverse conmigo. Es como si el hospital hubiera abierto una puerta que no se puede cerrar, como si algo de él se hubiera quedado conmigo. No sé si fue real o producto de la sugestión, pero desde entonces vivo con la certeza de que sigo siendo vigilado, incluso lejos de esas paredes. El hospital abandonado no necesita ladrillos ni pasillos para atraparte, basta con que entres una vez para que nunca puedas salir del todo.